Moltes gràcies. Bueno, yo voy a empezar diciendo que no traigo ninguna fórmula mágica. Y bueno, apuntando un poco lo que decía Daniela, no sé si en la presentación o ya en el café porque se me mezcla. Bueno, creo que lo interesante de estos espacios es conocer diferentes experiencias, pero siendo conscientes de que cada contexto tiene unas personas que la habitan y un territorio diferente y que hay que adaptarlas a estas particularidades, ¿no? Bueno, nada, aquí ahora voy con mis incoherencias propias, aparte de haber expuesto antes las anteriores. Bueno, nosotras somos un colectivo de mujeres feministas, como comentaba Saloa. Somos estas 6 mujeres, que bueno, para nosotras es importante visibilizar estas diferencias de edades, militancias y formaciones y demás, porque esto repercute en nuestra manera de entender la ciudad y de entender el territorio, ¿no? Trabajamos bueno, hemos ido cambiando, creo que también, bueno, una cosa que me parece importante reseñar, bueno, por partir un poco de la humildad, es que hemos ido construyendo el discurso también con los años y posicionándonos en diferentes sitios también pues, en base un poco a la experiencia en la academia, la experiencia en las militancias, y que si bien antes pues, nos llamábamos un colectivo pues, que trabaja desde la perspectiva de género, pues ahora cada vez apostamos más por llamarnos un colectivo feminista, le pese a quien le pese, ¿no? O sea, durante muchos años pues no nos queríamos llamar feministas porque pues esto pues lo que hacía era que no nos llamaban desde las administraciones públicas para currar, pero ahora como igualmente no nos llaman porque no cuela, pues bueno, ya no intentamos engañar a nadie y nos posicionamos como feministas porque bueno, pues es el paradigma ideológico y con el objetivo de transformación social que conlleva, ¿no? Trabajamos desde la perspectiva de género interseccional, desde la sostenibilidad como criterio básico de desarrollo, entendiendo la participación como un criterio básico para poder poner la voz en las personas y desde la economía solidaria y feminista, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la economía solidaria, la ciudad, el urbanismo? Nuestro enfoque, si bien contempla todo el tema de la economía solidaria, la sostenibilidad y demás, el principal enfoque que utilizamos es el del urbanismo feminista y nuestra aspiración principal es aspirar a una transformación social que erradique las desigualdades y rompa con los estereotipos de género, ¿no? Como sabéis, tradicionalmente se han construido los roles de género posicionando a las mujeres en el ámbito de lo privado y a los hombres en el de lo público, haciendo esta falsa dicotomía de lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Esto además ha tenido repercusiones y sigue todavía teniendo en la imagen y el rol de las mujeres en los medios. Yo llevo un poco mal estar sentada todo el rato, o sea que me voy a ir levantando para enseñaros cosas, ¿vale? Si no puedo gritar, ¿eh? Así se me oye, ¿verdad? ¿No? La tecnología que no nos deja avanzar a las mujeres, pero bueno. Bueno, aquí simplemente algunas muestras de cómo se nos sigue representando a las mujeres en los medios de comunicación, donde, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una misma imagen de una misma mesa de diálogo entre el PSE y Batasuna, donde directamente la mujer en la vanguardia la eliminan de la foto, porque no importa, ¿no? Total. Y bueno, y la representación de las mujeres en la vida política, incluso mujeres pues tan fuertes o tan masculinas a priori como Hillary Clinton, aparece así. No me imagino a Rajoy dándole un beso a Berlusconi, o bueno, o simplemente de espaldas y viendo pues qué tipo de ropa llevan y demás, ¿no? Bueno, esto es solamente un ejemplo de cómo se nos sigue representando a las mujeres, que por supuesto tiene consecuencias en la manera de hacer ciudad. Aquí, bueno, quería lanzar unas preguntas de reflexión, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad es el que se proyecta? ¿Cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana, nuestras diferentes vidas cotidianas? ¿Cómo habitamos la ciudad? ¿Y qué prioridades se establecen, ¿no? Cuando se hace la ciudad, ¿no?
No sé si estos son los modelos de ciudad que muchas veces nos intentan vender, de, bueno, estamos construyendo un sueño con grandes campos de golf, resorts de lujo con sombrillas en la playa previo pago, por supuesto, con infraestructuras viarias infinitas y con grandes rascacielos, ¿no? Y, por supuesto, todo filmado para que, bueno, para que nos puedan vigilar, ¿no? Entonces, bueno, quería contraponer cuál es la crítica a la práctica urbanística desde el urbanismo o nuestra crítica a la práctica urbanística convencional, y es, bueno, por una parte, el urbanismo entendido como ciencia de especialistas, que además suelen ser hombres, que además suelen trabajar en despachos, con maquetas, pero sin pisar el terreno, sin ver realmente dónde se tiene que planificar y cuáles son las necesidades de las personas del espacio que se va a construir, basado en un hombre tipo universal, que ya sabemos todas qué características tiene, con un alejamiento de la realidad y de lo existente totalmente patente, ¿no? Basada en un paradigma de la ciudad funcionalista, donde prima la separación de usos, ¿no? De separación del uso comercial, del uso residencial, de ocio y demás, cuando sabemos que las diferentes esferas de la vida interactúan y que son mucho más complejas de lo que nos intentan transmitir, con un modelo de crecimiento urbano sin límites, donde parece que el territorio y los recursos que tenemos son ilimitados, pero sabemos que además este modelo de crecimiento urbano sin límites lleva arraigado o está enlazado con un reparto desigual, ¿no? de estos recursos, y que además es un modelo de ciudad cuyo objetivo es perpetuar los engranajes de un sistema de mercado capitalista, donde lo importante es consumir, producir, consumir y producir, ¿no? Frente a esto, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues consideramos que el urbanismo feminista, que por cierto se lleva trabajando desde los años 70, no es una cosa que nos hayamos inventado nosotras, y bueno, aquí tenemos a Ollane, que lo ha trabajado aquí, por visibilizar también las genealogías. Bueno, que pretende profundizar en el análisis de la realidad, viendo el territorio, pisando el territorio, hablando con las personas que lo habitan, preguntándoles cuáles son sus necesidades, priorizando la experiencia cotidiana y la diversidad de sujetos que habitan, entendiendo la proximidad como cualidad urbana, valorando las tareas reproductivas y de cuidados de la sociedad. Bueno, de cuidados, no solamente entendido como los cuidados más materiales, por decirlo de alguna manera, como pues el ir a comprar, el llevar a los niños, sino también, bueno, nos parece importante reseñar el tema de los cuidados afectivos, ¿no? Que eso sí que totalmente son invisibles, pero que si no tenemos ahí un hombro en el que apoyarnos, bueno, pues no podemos continuar con este ritmo de vida salvaje. Donde existe una interrelación de los diferentes aspectos de la vida y de los espacios, se reconoce la diversidad de cuerpos y la diversidad funcional, y rompiendo jerarquías sociales y entre disciplinas. Es decir, bueno, nosotras, bueno, es una cosa que quería comentar, si bien esta presentación es como más de ideas o de conceptos o así, trabajamos siempre en un diálogo entre las experiencias y la academia, pero nosotras venimos de la experiencia y hemos ido a la academia a buscar palabras, a buscar conceptos para poder transmitir esto que veíamos, ¿no? O sea, todo lo que voy a contar no es una cosa que nos hayamos inventado nosotras, aparte de toda esta genealogía feminista, de urbanistas feministas, de geógrafas del espacio, viene de lo que nos han contado las mujeres o las personas en talleres. O sea, nosotras llevamos desde 2005 trabajando en el ámbito de Cataluña haciendo talleres. Bueno, tenemos muchos incontables, pero los que tenemos cuantificados son unos que se hacían con el Instituto Català de las Dones, que fueron unos talleres que nos permitieron trabajar con unas 1.100 mujeres de diferentes entornos y que, bueno, lo que sabemos es su experiencia, no es nada que nos hayamos inventado nosotras. Entonces,
partiendo de aquí, ¿cómo construimos ciudades y barrios que pongan la vida de las personas en el centro? Bueno, pues nosotras consideramos que un primer paso es esta ruptura de esta falsa dicotomía de lo público y de lo privado, que, bueno, que dice que lo productivo está en el ámbito público y lo reproductivo en el ámbito de lo privado, y que está basada en la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, pensamos que esta ruptura es imprescindible porque además es una dicotomía que es falsa y eurocentrista, ¿no? O sea, que se basa simplemente en un periodo de historia muy pequeño para unas mujeres blancas y de clase media o clase alta, ¿no? Pero las mujeres siempre han estado presentes en el mundo de lo productivo, lo que pasa que, bueno, pues se las ha invisibilizado como en otros tantos ámbitos, ¿no? Entonces, esta visión dicotómica es la que hace que cuando se planifica ciudad no se tenga en cuenta pues que más allá de lo productivo hay otra serie de necesidades y hay otra serie de experiencias que se tienen que recoger, ¿no? Porque la ciudad, pues lo que tiene que ser o lo que tiene que atender es el soporte físico de nuestro día a día, ¿no? O sea, el hecho de poder ir al trabajo a pie o el hecho de poder tener una pequeña tienda donde comprar el pan en nuestro día a día son cosas básicas, bueno, que son pues poner a las personas en el centro y mejorar nuestra calidad de vida en cosas muy básicas, ¿no? Pero que por desgracia no se tienen en cuenta. Entonces, bueno, nuestro concepto principal de análisis en ese sentido sería el de la vida cotidiana, que englobaría el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o de manera puntual, y que no se puede desvincular de un espacio que es compartido y colectivo y de un tiempo que es finito, ¿no? Entonces, la vida cotidiana sería las actividades desarrolladas en un espacio y en un tiempo. Partimos de la definición de Hannah Arendt de las diferentes esferas, ¿no? De la productiva y la reproductiva, pero también atendiendo a la esfera propia y a la esfera comunitaria, que sería la que está vinculada con todo aquello que es político, asociativo y demás. Y, bueno, solo recordar también que, bueno, que hay personas que pueden desvincularse de la esfera de lo productivo de diferentes maneras, pero que de la esfera de la reproductiva no nos podemos desvincular ninguna persona. O sea, tú puedes o no tener personas a tu cargo, pero necesitas por lo menos reproducir tu propia vida. Entonces, bueno, igual esta debería ser el centro. Sin embargo, en el marco de una ciudad capitalista y patriarcal, bueno, pues vemos que el centro es la esfera productiva y las otras pues son esferas complementarias, y la ciudad es el resultado de esta jerarquía y de esta asimetría, y lo que da lugar es a espacios pues, que son segregados, que son monofuncionales y que no están conectados, lo que dificulta nuestro desarrollo de las actividades diarias. Además, desde la perspectiva del tiempo, que, bueno, que empezaron a trabajar las feministas italianas en los años 80, y que lo que primero empezaron a decir es que el tiempo tiene una estructura genérica, que no, bueno, pues como el espacio tampoco es neutro, y que está adaptado para servir un sistema productivo, y en tanto a los servicios urbanos, la movilidad o los equipamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, pues la hora punta es la hora de ir a trabajar. O cuando vives en una urbanización a las afueras o en un pueblo pequeño, lo importante es que puedas llegar a tu trabajo. Pero a nadie le importa que puedas llevar a las criaturas al cole o que puedas ir al médico, por ejemplo, ¿no? Bueno, si ponemos esto sobre la cotidianidad de diferentes personas atendiendo a las diferentes realidades cotidianas, bueno, tenemos este diagrama que está basado en la danza de la ciudad de Jane Jacobs y en la importancia de las distancias de la arquitecta austríaca Franziska Ullmann, que si pensamos en una persona que tiene un trabajo remunerado y cuyas actividades cotidianas son pues, ir al trabajo y luego hacer actividades propias, pues tendría un recorrido así más simple. Sin embargo, si esto lo complejizamos un poco más y es una persona que tiene un trabajo remunerado, que además es responsable de tareas domésticas, aunque no tiene personas a cargo, esto, bueno, pues es un poco más difícil porque además tiene que añadirle compras o otras actividades. Pero cuando además es una persona
que tiene personas a cargo y tiene que desarrollar más tareas relacionadas con lo reproductivo, pues bueno, se complejiza aún más yendo a hacer las compras, a la escuela, actividades extraescolares y estos flujos además no son ayudados por el soporte físico de la ciudad que tenemos diseñada. Bueno, si volvemos un poco a este esquemita de las diferentes esferas, de la propia, la reproductiva, la política y la productiva, y la ponemos en el espacio, esto entendemos que son espacios de relación, equipamientos cotidianos y actividades comerciales. Pues entendemos, bueno, es un diagrama de estas son las actividades que deberíamos poder desarrollar pues a 5 minutos de casa. Estas son las actividades que podríamos desarrollar en nuestro barrio o una escala de pues, a 15 minutos a pie, y el resto de actividades que son como más puntuales o que no requieren bueno, una periodicidad o que nos permite, o tenemos la posibilidad de ir en transporte público, pues están a un nivel más suprabarrial o urbano. Nosotras, bueno, el término barrio lo estamos cambiando por el de red cotidiana, que sería la red de espacios que entendemos que tienen que estar a una distancia próxima, tanto a pie, o bien a transporte público accesible, tanto física como económicamente, y que además estos espacios tienen que estar vinculados entre ellos. Es decir, o sea, no tiene que ser un quilombo que yo pueda irme de mi trabajo a recoger a las criaturas al cole, ¿no? O que el parque más cercano al colegio esté a media hora, ¿no? O sea, tiene que haber una relación, una vinculación, una conexión entre estos diferentes espacios que nosotros entendemos que son básicos en nuestra vida cotidiana. Bueno, siguiendo un poco con esto, bueno, la planificación neutral y universal no existe. La neutralidad lo que pasa es que ignora la diversidad social relacionada con el género, el origen, la clase social, la etnicidad, la religión, la orientación sexual, etc. Y frente a esto, un urbanismo con perspectiva de género nos permite visibilizar las diferentes vivencias, percepciones, experiencias y subjetividades y poner en valor las tareas de reproducción y de cuidados, ¿no? Para nosotras, poner a las personas en el centro, en la toma de decisiones, es la manera de hacer una ciudad que pueda ser vivida, ¿no? Y pensar quién vive, cómo se vive y qué necesidades se tienen en el territorio. Bueno, para ello hablamos de participación, que también es una de esas incoherencias o de estos problemas internos, ¿no? De hablar de participación cuando es una palabra tan manida, tan utilizada por las instituciones y demás, pero bueno, no queremos renunciar a ella porque tampoco hemos encontrado otra mejor. Entonces, bueno, hablamos de participación que sea no instrumentalizada y canalizada por las administraciones, donde sean las instituciones quienes deciden términos, objetivos y plazos de la participación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues con herramientas desde la perspectiva de género que visibilicen las diferentes realidades que tenemos las personas y las diferentes necesidades. ¿Cuándo? Pues en las diferentes fases de creación de un espacio, desde que se empieza a pensar hasta que se diseña su materialización física y también la gestión del espacio y la evaluación del proyecto, que es, bueno, estas dos últimas no están presentes nunca en los procesos de urbanismo, o sea, no se evalúa ningún proyecto aquí, o sea, nadie se pregunta si lo que se ha hecho está bien, si está mal, aquí se corta la cinta de inauguración, si es más próxima a las elecciones y ya está, ¿no? Y otro tema es el de la gestión de los espacios, ¿no? Pues bueno, pues intentemos gestionarlos colectivamente, que esta sabiduría o este conocimiento colectivo seguramente nos hará que lo podamos gestionar mejor. Bueno, hablamos de cualidades urbanas como proximidad, diversidad, representatividad, vitalidad y autonomía, que son las características que nosotros consideramos que deben tener los espacios. No me voy a extender porque no me queda tiempo, pero bueno, que hablarían de usos mixtos, proximidad de los diferentes usos, conexión entre diferentes usos, conectividad y demás. Bueno, variedad de usos, variedad de actividades, variedad de personas, simultaneidad de personas y actividades, presencia continua de actividades, bueno.
Y bueno, así muy rápido, como estas son algunas de las categorías que se habla tradicionalmente del urbanismo: espacio público, equipamientos, movilidad y vivienda. Nosotras le hemos sumado 2, que son seguridad y participación, y las hemos pensado desde una perspectiva de género, ¿no? Porque pensamos que la transversalidad precisamente se trata de hacer no solamente pues estadísticas segregadas y procesos en los que participen las mujeres, sino también repensar los conceptos que trabajamos, ¿no? Cuando hablamos de deporte, ¿qué es deporte? ¿Para quién es el deporte? ¿Y qué significa el deporte desde una perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, o el ocio o demás, o la salud. Entonces, cuando hablamos de espacio público, por ejemplo, pensamos en espacios públicos que favorecen la autonomía y la socialización de las personas, porque, como comentaba antes Daniela, nosotras consideramos que tiene que haber espacios colectivos donde las personas puedan interactuar y conocerse para poder generar estas redes de apoyo mutuo, ¿no? O sea, si no existe un espacio colectivo, nunca se van a poder crear redes de apoyo mutuo, por ejemplo. O sea, que aquí el soporte físico es imprescindible. Además, espacios que promuevan la autonomía de las personas dependientes. Espacio público, pues, donde no se objetivice a las mujeres, sino que se visibilice las mujeres y nuestra historia. Los espacios públicos nos parece tan importante como para ponerlo, ¿no? Atendiendo un poco al tema de que la igualdad tener lo mismo no siempre alude a igualdad, ¿no? O sea, pues a lo mejor si tenemos necesidades biológicas diferentes tenemos que tener también servicios diferentes, ¿no? En cuanto a los equipamientos, pues que reconozcan la diversidad de tareas. También aquí aludiendo al tema de la creatividad, pues tenemos unos equipamientos establecidos, pero igual con unidades familiares y convivenciales que van evolucionando, pues los equipamientos también tienen que cambiar, ¿no? Y la distribución tiene que ser homogénea por el territorio, ¿no? O sea, no vale esta asimetría entre el centro urbano y los barrios desconectados que no tienen de nada y que para cualquier cosa tienes que venir al centro de la ciudad. Movilidad, pues eso, pública, accesible en todos los sentidos, o sea, que el tema económico no sea un tema importante y clave para que las personas puedan dejar de utilizar el transporte público, con variedad y con diversidad de opciones, donde, por ejemplo, también a veces más regularización o más legalidad no siempre implica mejoría. Por ejemplo, en el tema de, si pensamos desde una perspectiva de género y de seguridad, el transporte público nocturno, pues igual soluciones que hay en América Latina de que el transporte te pare donde tú digas y no en una parada establecida, pues ayuda a mejorar tu percepción de seguridad por la noche, en lugar de una parada dejada ahí de la mano de Dios, donde no está conectada con nada y que para ir a tu casa tienes que pasar pues, a saber por dónde, una zona que no está ni iluminada, ni con personas, ni demás, ¿no? Vivienda, que ya acabo. Viviendas que dejen de dar respuesta a la familia nuclear convencional, ¿no? Porque creo que tenemos unidades familiares y unidades de convivencia bastante diferentes, que van cambiando, que van evolucionando. Entonces, la vivienda tiene que dar respuesta a esta diversidad de situaciones. Además, en donde nuestro propio ciclo vital, nuestras necesidades en la vivienda cambian. Entonces, ¿por qué tenemos viviendas que siguen siendo tan establecidas, tan poco flexibles y tan jerárquicas también, ¿no? Donde unas tareas frente a otras están jerarquizadas y unos espacios frente a otros, con también espacios de relación en el vecindario que permitan crear redes de apoyo mutuo, que permitan colectivizar determinadas tareas, por ejemplo. Una visión de la seguridad que sea autonomía y libertad para usar espacios públicos. Yo el tema de seguridad siempre digo que es importante y es clave la perspectiva de género, porque es un tema que se ha trabajado mucho en el ámbito del urbanismo,
Bueno, pero desde la perspectiva que se ha trabajado, desde cada una de las diferentes perspectivas, se ha trabajado de maneras muy diferentes y, por ejemplo, para mí es importante incorporar no solamente el tema de percepciones de seguridad en cuanto a pues, que te agredan en la calle o así, sino también cosas tan básicas como que una persona mayor como mi abuela, pues que no le dé miedo cruzar la calle por si el semáforo se le pone en rojo, ¿no? Para mí eso también es seguridad. Exacto. Y todas estas características físicas que tenemos en el entorno van a hacer que fomenten una mejor percepción de seguridad y, por lo tanto, una mejor reapropiación del espacio. Y, bueno, por último, para poder hacer todo lo anterior, es básico que las personas puedan participar y puedan decir, pues eso, pues qué les va bien, qué no les va tan bien, qué necesitan y cómo pueden llevar a cabo su día a día en la ciudad, ¿no? Y que es el conocimiento de las personas el que es un conocimiento de personas expertas. Y ya está. Muchas gracias.